Hola, el tema que veremos el día de hoy es criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10. Indicaciones. Abran el texto escolar en la página 45 y el libro de actividades en las páginas 114 y 115. 2. Tengan listos sus útiles y materiales. Y 3. Prestar atención a la explicación durante todo el video. Comencemos. Primero vamos a ver, chicos, qué es la divisibilidad. Prestemos atención y decimos que un número es divisible por otro cuando la división va a ser exacta, o sea que me va a dar como residuo el número 0. Entonces ya sabemos, un número es divisible por otro cuando la división es exacta. Primera pregunta, ¿cuándo un número es divisible por 2? Muy bien, me dice que un número es divisible por 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina en un número par o termina en 0. Por ejemplo, veamos el número 198 y 198 podemos decir que es divisible entre 2 porque termina en 8 y el 8 es un número par. Otro ejemplo tenemos el número 670 y podemos decir que 670 es divisible por 2 porque termina en 0 y el 0 también está considerado en el criterio de divisibilidad por 2. Entonces ya sabes, un número es divisible por 2 cuando termina en un número par o 0. Siguiente criterio. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Muy bien. Entonces, un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es un número divisible por 3. Muy bien. Tenemos como ejemplo el número 3216. Y el número 3216, lo que vamos a hacer es sumar las cifras. Sumo el 3 más el 2 más 1 más 6 y eso me va a dar el número 12. Ahora, este 12 es un número divisible por 3. Y como el 12 es divisible por 3, podemos decir que todo el número 3216 es divisible por 3. Otro ejemplo tengo, mira, el número 645. ¿Qué voy a hacer? Sumar las cifras. 6 más 4 más 5 y me va a dar 15. Y vemos que el 15 es divisible por 3. Y si el 15 es divisible por 3, quiere decir que todo el número 645 es divisible por 3. Entonces ya lo sabes. Ya hemos visto el criterio de divisibilidad por 3. Solo hay que sumar las cifras para saber si es divisible. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Escuchen, esto es mucho más fácil. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5, nada más. Entonces tenemos dos ejemplos. El número 220 termina en 0, profesor, por lo tanto es divisible entre 5. Tengo el otro número, 2545, termina en 5, por lo tanto es divisible por 5. Entonces es más sencillo. Solamente vemos aquí cuando termina en 0 o termina en 5, es divisible por 5. Y no te olvides, recordemos, que cuando hablamos de divisible, quiere decir que al momento de dividir nosotros, la división va a ser exacta. El residuo va a ser 0. Y el último criterio que vamos a ver es cuando un número es divisible por 10, y es mucho más sencillo. Solamente es cuando termina en 0. Todo número que termine en 0 es divisible por 10. O sea, tengo el número 260, termina en 0, por lo tanto es divisible por 10, porque termina en 0. 1670 termina en 0, por lo tanto es divisible por 10. O sea, si tú divides 1670 entre 10, te va a dar un número exacto. ¿Me entiendes? Una división exacta. Muy bien, y por último vamos a leer lo que dice la niña, es muy importante y lo vamos a subrayar. Agarra tu reglita, tu color rojo y subraya. Dice, un número puede ser divisible por 2 o más números a la vez. Listo, subrayamos todo eso. Un número puede ser divisible por 2 o más números a la vez. Subrayamos todo eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo el número 20 y dice que 20 es divisible a la vez por 2, por 5 y por 10. ¿Profesor, es cierto? Sí,
porque el 20, mira, es divisible por 2, porque el 20 termina en 0, y eso también hemos visto en el criterio. Es divisible por 5, porque, profesor, 20 entre 5 es 4, es exacto, ¿sí o no? Y también es divisible el 20 entre 10, porque 20 entre 10 me da 2. Entonces, es divisible a la vez por estos tres números. Entonces, ya sabes, hay números que pueden ser divisibles a la vez por varios números. Muy bien, chicos, nos ubicamos ahora en la página 114 y 115 del libro de actividades. Y ahora vamos a ver el primer ejercicio rápidamente. Dice, 1. Marca las tarjetas que indican el tipo de caja y jarra adecuadas para repartir los lápices y el agua en forma exacta. Entonces, aquí vamos a delinear, ¿sí? Ahí dice marca, pero nosotros vamos a delinear para que esté más claro. Bien, entonces miren, acá tengo una caja con 100 lápices. Entonces aquí me están diciendo las tarjetas. Podremos agrupar esos 100 lápices en cajas de 5 lápices y vamos a delinear de frente esta primera tarjeta. Porque es cierto. ¿Por qué, profesor? Porque el 100, vamos a ver criterios de divisibilidad. 100 es divisible entre 5 porque termina en 0. Así de simple. Es divisible entre 5. Es exacta. Si dividimos 100 entre 5, me va a dar exacto. Siguiente, también cajas de 2 lápices. Si nosotros colocamos todos o agrupamos todos estos 100 lápices en cajas de 2 lápices, también va a ser exacto. ¿Por qué? Porque 100 es divisible entre 2, ¿no? Es divisible, porque termina en 0. Y también, profesor, en cajas de 10 lápices. ¿Por qué? Porque 100 es divisible entre 10. Y finalmente, te pregunto, ¿delinearemos esta tarjeta? Y la respuesta es no, porque 100 no es divisible entre 3, ¿sí o no? No es divisible entre 3, porque recuerda que para ser divisible entre 3, la suma de las cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Y si sumamos las cifras, no me va a dar un múltiplo de 3. Bien, ahora veamos el agua, ¿no? Y vamos a colocarlo en jarras de 2 litros. 18 litros dice aquí. ¿Podremos colocarlo en jarras de 2 litros? Sí, profesor, lo podemos colocar en jarras de 2 litros porque 18 es divisible entre 2, porque termina en número par. Muy bien, en jarras de 3 litros, también, profesor, sí lo podemos poner porque 18 es divisible entre 3. Suma las cifras, mira, 1 más 8 me va a dar 9, y 9 es divisible entre 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número es divisible. En jarras de 5 litros, profesor, ¿será divisible 18 entre 5? No es divisible, no sale exacto, por lo tanto, no consideramos esto. Y profesor, jarras de 10 litros, tampoco consideramos porque 18 no es divisible entre 10. Muy bien, vamos continuando rápidamente y vemos el ejercicio número 2. Dice, completa la tabla con sí o no según corresponda. ¿Listo? Vamos a ver. Dice, vamos a ver el número 114 y aquí me está preguntando si es divisible por 2, por 3, por 5 o 10. Y nosotros vamos a colocar sí o no, nada más. Rápidamente, 114, profesor, ¿divisible por 2? Sí, de frente. ¿Por qué? Porque termina en número par. Y si termina en número par, es divisible por 2. Profesor, ¿será divisible por 3 el número 114? También colocamos sí. ¿Por qué, profesor? Porque si agarras el 114 y sumas las cifras, 1 más 1 más 4, estamos sumando solamente las cifras, ¿cuánto me va a dar esto? Profesor, esto me va a darme 6. Y 6, escucha, la suma de sus cifras, 6 es un número divisible por 3. Por lo tanto, todo el número 114 es divisible. ¿Listo? Esta es la forma de comprobar nada más. Bien, veamos ahora 114. ¿Será divisible por 5? Y la respuesta es no, porque es solamente divisible por 5 cuando termina en 5 o termina en 0. ¿Será divisible por 10? Tampoco, no, porque tiene que terminar en 0 nada más para ser divisible por 10. Bien, veamos acá el siguiente. 240. ¿Divisible por 2? Profesor, sí, sí es divisible por 2 porque termina en 0. ¿Sí? Está en el criterio de divisibilidad por 2. 240, ¿es divisible por 3? También sí, profesor, sí es divisible, porque si sumamos las cifras, mira, 2 más 4 más 0, puedes hacerlo acá rápidamente, 2 más 4 más 0, eso también me va a dar ¿cuánto? Me va a dar el número 6, ¿de acuerdo? Me da el número 6. Y si me da 6, ese 6 es divisible por 3, y por lo tanto todo el número 240 sí es divisible.
Divisible por 5, también, profesor, sí, porque termina en 0, ¿no? Termina en 0 y es divisible por 5, que también está en el criterio. Divisible por 10, también sí, porque termina en 0. Eso lo hemos visto en el criterio. Por lo tanto, no te olvides, mirar bien el video, no saltes ninguna parte, tienes que escuchar toda la explicación. Bien, veamos ahora. El 630, tú vas a determinar si es divisible por 2, por 3, por 5 o por 10, ¿no? Tú ya lo terminas, completas. Vamos a leer lo que dice la niña, mira. Si un número es divisible por 2 y por 5 a la vez, ¿por cuál otro número es divisible? Allá. Profesor, si un número es divisible por 2 y por 5 a la vez, ¿por cuál otro número también es divisible? Entonces, nos vamos a dar cuenta que es divisible también por 10. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque todo número que es divisible a la vez por 2 tiene que terminar en un número par, ¿listo? Y en 0. Y si es divisible por 5, solo tiene que terminar en 0 o en 5. Entonces, el otro número que puede ser divisible también tiene que ser divisible entre 10. ¿Listo? Entre 10. Veamos el ejercicio 3. Dice, atención, descubre el número de manzanas que cosechó Pedro si cumple con las siguientes condiciones. Se puede dividir exactamente entre 2 y 5. Es mayor que 100 y menor que 200. La suma de sus cifras es 7. Pedro cosechó y tenemos que ver cuántas manzanas. Escucha, esto de aquí vamos a encerrarlo con color amarillo. ¿Por qué? Porque son características. Tú también enciérralo porque son características bien importantes. Con esto nosotros vamos a deducir el número. Mira, la primera característica, vamos a volver a leer rápidamente, dice que se puede dividir exactamente entre 2 y 5. Listo. Si se puede dividir exactamente entre 2 y 5, escuchen, tiene que ser también se tiene que dividir entre ¿cuánto? Es lo que colocamos ahí en la niña, lo que hemos leído de la niña. También tiene que ser divisible entre 10. Entonces le vamos a agregar ese 10 rápidamente, lo tenemos ahí. Y dice, es mayor que 100 y menor que 200. Allá, ese dato es importantísimo, porque si el número es mayor que 100 y menor que 200, ya puedo deducir, mira, lo voy a colocar a un costado, ya puedo deducir que va a empezar con el número 1. ¿Listo? Tiene que empezar con el número 1, porque está entre 100 y 200. Ahora dice, mira, la suma de sus cifras es 7. Entonces, aquí al 1 tengo que agregarle dos números que sumados con 1 me den 7. Pero vamos a volver a leer la primera característica, dice. Se puede dividir exactamente entre 2, 5 y 10. Escucha, entre 10. La única forma para que un número se divida entre 10 exactamente tiene que terminar en ¿cuánto? Profesor, tiene que terminar en 0. ¿Listo? Entonces, la última cifra ya sé cuánto es 0. La primera cifra es 1, ¿no? Y obviamente con la última característica que me dice la suma de sus cifras es 7. Entonces, la cifra del medio tiene que ser el número 6, necesariamente. Porque 1 más 6 ya voy a tener 7, porque el 0 no suma nada, ahí tendríamos el número 160. Entonces, hemos deducido con las características, no lo olvides. Profesor, ¿por qué coloca 0 al final? Repito nuevamente, porque me dice que tiene que ser divisible exactamente entre 2, 5 y se deduce que tiene que ser entre 10. ¿Listo? Y si es entre 10, la última cifra tiene que ser 0, sí o sí. Y escribimos simplemente el número 160. Muy bien, y vamos al último ejercicio, que dice, el total de los estudiantes de cuarto grado se organizaron en 36 parejas para una actividad deportiva. A, si hoy han faltado 2 estudiantes, ¿podrán formarse equipos de 5 sin que sobren estudiantes? ¿Por qué? Muy bien. Escucha, se han agrupado en parejas, ¿no? En 36 parejas. Entonces, primero que nada, vamos a deducir el total de estudiantes. ¿De acuerdo? Estudiantes. Y el total de estudiantes, profesor, van a ser, mira, lo voy a colocar ahí, total de estudiantes, dos puntitos, y ahí vamos a tener este número, 36 por 2, porque dice que son parejas de 36 parejas, ¿listo? Si son 36 parejas, tengo que multiplicar primero 36 por 2, y eso me va a dar 72. Luego, profesor, ¿qué voy a hacer con esto? Y atención, mira, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente,
dice que han faltado 12 estudiantes. Allá. Profesor, entonces voy a separar esto, mira. Han faltado 12 estudiantes. Y si han faltado 12, ahora lo que tengo que hacer es 72 menos 12. Y ahí vamos a tener cuántos estudiantes hay en total. 72 menos 12, sencillo, profesor, eso es 60. ¿De acuerdo? 60. Y ahora me dice la pregunta. En total entonces tenemos 60 estudiantes. Ya hemos deducido eso, hemos resuelto. La pregunta, ¿podrán formarse equipos de 5 sin que sobren estudiantes? Ya pues, ¿se podrán formar con 60 estudiantes equipos de 5? Y la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Sí, porque el 60 es divisible entre 5. ¿Por qué 60 es divisible entre 5? Porque termina en 0, ¿no? De acuerdo. Entonces está bien fácil, escribimos sí, porque 60 es divisible por 5. Es divisible entre 5, podemos colocar, ¿sí? Sí, porque 60 es divisible entre 5. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Y si dividimos 60 entre 5, ¿cuántos equipos van a haber? Van a haber 12 equipos, ¿de acuerdo? Van a haber 12 equipos. Si tú divides 60 entre 5, exacto, sale 12. Bien. Y la pregunta B que dice, con los 60 estudiantes que han asistido, ¿se pueden formar equipos de 3 y equipos de 10? Muy bien. Con los 60 estudiantes que han asistido, ¿se podrán formar equipos de 3 y de 10? Vamos a ver. Primero que nada, podemos escribir, bueno, solamente tenemos que ver los criterios, ¿no? Podemos hacer así, ¿no? Si dividimos 60 entre 3, hacemos la división. Podemos hacer la división de esta forma, en forma lineal, no hay ningún problema, profesor. Lo podemos hacer en forma lineal, ¿de acuerdo? Si hacemos 60 entre 3, esto me va a dar, profesor, el número 20. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que podemos formar 20 equipos de 3. 20 equipos de 3. De 3 estudiantes. ¿Listo? Ahora, ¿podremos formar equipos de 10? También, ¿sí o no? Solamente colocamos 60 entre 10, hacemos la división. Entonces tú ya te das cuenta que sí también sale exacto. Sí, profesor, sale exacto. Podemos hacer también la división. Y si hacemos la división 60 entre 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a darme 6. 6, profesor, y ahí escribimos equipos, 6 equipos de 10. ¿De acuerdo? 6 equipos de 10. Entonces, esto lo hemos podido ver fácilmente solamente con los criterios. 60 es divisible entre 3 y 60 es divisible entre 10 porque termina en 0. ¿Listo? Entonces, sí se pueden formar, ahí están los equipos, ¿no? Ya tú ya das la respuesta es sí. Sí se pueden formar, ahí están los equipos. Muy bien, chicos, ya hemos terminado. Entonces, presta mucha atención. Primero que nada, completa todas las partes que estén faltando de los ejercicios del 1 hasta el número 4, ¿no? Hasta lo que hemos visto. Si te falta algo que completar, completa. Ahora, lo que sí o sí vas a hacer ahora al final es completar esta parte de aquí, donde dice, descubre de qué número se trata en cada caso. Mira, ahí tienes características y tú tienes que deducir qué número será. Tienes características y tienes que escribir qué número será. Entonces, hemos visto algo muy parecido en el ejercicio 3. Entonces, ya está, resuelves esto sí o sí, hazlo muy bien, concéntrate, vuelve a ver las partes del video que no has entendido y eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Lean siempre las indicaciones de Classroom. Cuídense mucho. Chao.